Hoy estaremos conversando con Pablo Zambrano, dirigente sindical, para que nos hable acerca de la situación de los gremios en Venezuela. Buenos días, Pablo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes por el contacto, a su orden siempre. Sí, quisiera que nos brindaras una actualización de en qué condiciones se encuentran los trabajadores en Venezuela. Bueno, la condición por supuesto que es precaria, no solamente este año, sino hemos visto que en los últimos años hemos tenido que estar en las calles reclamando las reivindicaciones y sobre todo el tema salarial. En Venezuela lo que se tiene es un ingreso, o sea, hay un ingreso aproximadamente de unos entre 75 y $80 al mes, pero el salario en sí, que es el que genera, ejemplo, un bono vacacional justo para que la gente disfrute cuando le corresponde, unos aguinaldos que, por cierto, ahorita van a pagar la bonificación de fin de año, imagínate, con el salario a $3, que es el que genera el cálculo, por supuesto que la gente no recibirá nada y vemos que están comenzando las clases y por eso nuestros compañeros educadores los vemos en las calles, precisamente porque ellos también son ciudadanos y no tienen cómo responderle a sus hijos y sabemos que los padres y representantes tampoco pueden hacerlo por el hecho de que no tienen para invertir pues en la compra de los útiles escolares. Esto, por supuesto, ha habido un largo diálogo que le llaman diálogo social establecido con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, pero hasta ahora eso no ha dado el fruto, digamos, correspondiente porque se quería establecer una metodología para buscar aumentar el salario mínimo y no se han llegado a los acuerdos necesarios después de 2 años y tenemos entendido que fue suspendido el diálogo social por petición de la Central Socialista de Trabajadores y en este caso la Federación de Empleadores, creo que se llama Fedindustria, una petición que realizan y supuestamente como son los entes mayoritarios, se suspendió el diálogo social que necesariamente tiene que continuar. Es una necesidad de que en Venezuela exista, ante la situación social existente, un espacio para el diálogo, pero inclusive debe ser ampliado. Yo creo que en este caso el gobierno debe estudiar y nosotros los trabajadores estamos dispuestos permanentemente a dialogar por la situación social que vivimos y no solamente que estén las centrales sindicales, porque por ejemplo, te digo, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, donde yo soy afiliado, cumple el 25 de octubre ya 22 años sin llamar a un proceso electoral. Ya no hay secretario general, ya no hay presidente, ya no hay tesorero, han muerto la mayoría de sus, digamos, miembros y no representan en realidad a los trabajadores. Entonces ese diálogo tiene que ser ampliado con las caras de la lucha también, que son los que de alguna manera desde las bases vienen reclamando en las calles las reivindicaciones sociales de los trabajadores y por supuesto del pueblo venezolano. Pablo, tomando en cuenta los índices inflacionarios en este momento en Venezuela y la canasta básica que algunas ONGs la ubican en $500, ¿cuál es ese precio o ese monto que ustedes están negociando para establecer el salario mínimo? Porque bueno, se habla de $400, pero en la última conversación decías que no es un incremento real o viable en este momento. Bueno, fíjate, el tema es, lo que te hablé fue del ingreso, el ingreso Ujú. nuestro, porque aquí tenemos una cláusula que también es legal porque forma parte de una ley, que es el bono de alimentación, que le dicen cestatic, que esos son Sí. $40. Y el gobierno nos otorga un bono a los trabajadores públicos y por supuesto en las empresas del Ujú. Estado de $30 al mes. Eso unido serían $70 al mes, más lo que recibes del salario, que son aproximadamente unos $3, y lo que eso genera dentro de las cláusulas económicas del contrato colectivo. Pero eso puede llegar, de acuerdo a las escalas y tabuladores salariales, entre 75 dólares y 80. Eso es la actualidad. Por supuesto, con una canasta básica a $500, con una inflación, que en Venezuela hay un problema. En Venezuela la inflación es en bolívares y también en dólares. O sea, cuando suben los productos, suben en bolívares y tienen un valor de $2, pero cuando tú vas, que esa inflación va avanzando, también vale $4, $5. Entonces,
¿cómo soporta un trabajador, cómo soporta un país una situación como esta? Entonces, ante ese hecho, es necesario, estamos en las luchas, pero tiene que haber un diálogo más amplio, que nos sentemos todos a buscarle solución al problema del ingreso de los trabajadores y por supuesto nosotros no podemos dejar las calles, no podemos dejar la protesta porque es el instrumento de lucha que tiene la clase trabajadora, la clase obrera, para que se concientice, en este caso, el gobernante. En manos del gobierno, aquí en Venezuela, el aumento salarial es de reserva legal del gobierno nacional. Entonces, está en manos, en este caso, del presidente Maduro, darle una solución y una respuesta a los trabajadores venezolanos. Y esa es la exigencia que se viene realizando en Venezuela. Es una lucha justa, una lucha por la vida. Y cuando tú vas, ejemplo, yo que soy trabajador hospitalario y vas a los centros de salud, tampoco tienes una respuesta por parte, digamos, en este caso el Ministerio de Salud, no hay una política clara que conlleve a la atención. Ahora, tú sin salario, ¿cómo compras los medicamentos? Que es el caso, ahí entramos con el caso de los compañeros que están en una huelga de hambre, que son jubilados, que a pesar de que ellos tienen una condición un poquito mejor que los demás jubilados y pensionados del país, también están haciendo un reclamo por sus reivindicaciones, porque su seguridad social que la ahorraron durante años, por supuesto, se perdió en los caminos de la corrupción. Entonces, la situación de los trabajadores venezolanos en este momento es totalmente difícil porque no se tiene cómo responderle a la familia porque no tienes el ingreso que te corresponde de acuerdo a tu labor. Ahora, ¿qué ha salido de esas conversaciones que han mantenido las comisiones donde han tenido el asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno, los trabajadores? ¿De esas reuniones no ha salido nada? ¿Ustedes no han obtenido respuesta? Bueno, fíjate, el diálogo como tal social, nosotros somos amigos del diálogo, eso siempre lo hemos manifestado, nosotros creemos que es una gran necesidad. Aquí en Venezuela ha pasado una situación que ha complicado la vida del pueblo venezolano, que es la criminalización del diálogo por un polo y la criminalización de la protesta por el otro. Entonces eso ha repercutido negativamente en lo que puede ser la búsqueda de soluciones para salir de una inmensa crisis que ha hundido al país, bueno, en la miseria, en el hambre, porque la gran mayoría de los venezolanos no tienen cómo responder a las exigencias de la vida, pues. Entonces, dentro de lo que significa este diálogo social, por supuesto, mientras haya una mesa donde se estén discutiendo los problemas del país, necesariamente no podemos nosotros decir que no hay nada. Sí lo hay, pues hay diálogo, pero cuando se suspende, por petición inclusive de la central socialista, cuando se suspende por petición digamos, del ente o de los sindicatos de empleadores privados afectos al gobierno, esto por supuesto que deja una imagen que es mala para el gobierno y es mala para el movimiento sindical. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que en Venezuela las centrales que están en ese diálogo no representan a las bases de los trabajadores. Ninguna ha ido a elecciones, ninguna. La CTV, que fue hace 21 años a unas elecciones, cumple el próximo 25 de octubre, 22 años sin un proceso electoral. Yo no me siento representado ahí y sé que los trabajadores tampoco, y es muy poca la información que se logra porque no se le dice a la clase obrera, no se le informa a través de esta central lo que está sucediendo dentro de la organización dentro de lo que significa el diálogo social. Ahora bien, quien tiene en sus manos responderle al pueblo trabajador, porque se lo reserva legalmente, es el gobierno, en este caso representado por el presidente Nicolás Maduro. Él tiene que darle una respuesta en este momento al pueblo trabajador, porque fíjate, tienes el problema, lo dije, de los útiles escolares, de los uniformes, eso que se presenta anualmente en cualquier país del mundo y que tú con tu salario vas y le compras a tus hijos lo que se necesita, pero también tienes que alimentarlo. Y para hablarte coloquialmente, la gente que trabaja necesita, ejemplo, la gente también usa desodorante, la gente compra cepillo de diente y pasta dental, o sea, hay una serie
de cosas que para la vida que se necesitan. Y por supuesto que aquí en Venezuela con 70, 80 dólares nadie puede cubrir una canasta que ronda los 500 dólares al mes en un pueblo que sale a trabajar todos los días y no recibe un salario justo ni en el sector público ni en el sector privado. Ahora, la Federación Venezolana de Maestros ha dicho que en el periodo escolar 2022-2023 se han registrado más de 3.000 protestas de docentes en el país. ¿Qué expectativas tienen ustedes de lograr un cambio a través de esta vía, de la protesta de calle? La protesta es el instrumento de la clase obrera, la clase trabajadora, los profesionales, los técnicos, y no podemos dejar de visibilizar a través de la protesta precisamente eso que tú me estás diciendo. Si esas protestas no existieran, entonces estuviera más cómodo, por supuesto, la patronal gobierno. Y no solamente son las protestas de los docentes, hay protestas también de los sectores como de la salud y otros sectores de la administración pública, los universitarios están permanentemente también en las calles. Tiene no hace mucho una huelga de hambre que se realizó en Guayana, encabezada por Hugo Medina y otros compañeros, y otros que colaboraron como Ramón Machuca. O sea, aquí en Venezuela es todos los sectores los que están reclamando en forma sistemática una solución. Ahora, no hay solución a través del diálogo social, ¿verdad? No hay solución o no nos ofrecen una solución a pesar de que estamos en la calle. Bueno, yo creo que hay una gran necesidad de que el diálogo no sea solamente con estas centrales, sino que llegue abajo, a las bases. O sea, la dirigencia, los que estamos permanentemente en la calle, no tenemos acceso a ese diálogo y tenemos muy poca información, pero somos los que estamos permanentemente reclamando. Y las centrales no se han renovado, así como se le exige al presidente de la República, a un gobernador, a un concejal, a un diputado, que periódicamente vaya a unas elecciones, porque está establecido en la Constitución, también en la ley establece que los sindicatos tienen que contarse y entonces las centrales sindicales ninguna elecciones. Entonces son cosas que forman parte del problema también, inclusive de la violación a la libertad sindical, que por supuesto es parte de lo que viene realizando el Estado, esa violación a la libertad sindical, pero también los actores que están en lo sindical no dan respuestas en ese sentido porque necesariamente tienen que ser reelectos, elegidos, y no puede pasar más de 20 años sin que un dirigente sindical haga un proceso electoral. Entonces en Venezuela el problema de los trabajadores está abajo, de abajo hacia arriba, en esa clase trabajadora que sale permanentemente a la calle, en esos dirigentes que permanentemente en los distintos estados están dando la cara por sus trabajadores, y necesariamente el gobierno tiene que abrirse a un diálogo más amplio y por supuesto darle cumplimiento, darle comienzo a buscarle solución al tema salarial, que es, digamos, el gran sentimiento nacional del pueblo venezolano. Por un lado, hemos visto esas protestas que han liderado algunos sindicalistas en el oriente de Venezuela y trabajadores que han terminado tras las rejas. Y por el otro, algunos analistas políticos y expertos en economía dicen que probablemente utilicen esta propuesta de incremento salarial para el próximo año 2024 como una estrategia de gobierno, un mecanismo para lograr la simpatía de la población. ¿Qué piensa usted que puede pasar en lo que resta de este año 2023 y el próximo año electoral? Bueno, fíjate, si quieren utilizar un aumento de salario para mejorar su imagen, bueno, que lo hagan, ¿ah? Que lo hagan, porque el pueblo venezolano lo necesita. Asimismo, digamos, los candidatos, ahorita que en Venezuela hay un proceso de primaria, le ofrecen a los trabajadores también, digamos, un aumento salarial. Pero el problema es social, el problema es que los que estamos dando la cara permanentemente en la calle somos los trabajadores, y no es ahorita. Y cuando hablamos de las calles en Venezuela, no es ninguno de los candidatos que ha estado en las calles, no, somos los trabajadores luchando por nuestras reivindicaciones. Entonces, como venga la solución, por supuesto que nosotros vamos a recibir que esa solución llegue, que es lo que nosotros buscamos y queremos, que se dé a través del diálogo, del entendimiento, que en Venezuela no vuelva esa gran confrontación que causó muerte en el país, y que el gobierno entienda que en sus manos está la solución de los problemas,
darle la cara a la gente para dar las respuestas correspondientes en temas, digamos, social. El problema social es el que nos, de alguna manera, nos golpea con fuerza. Y te repito, inflación permanente. Pero inflación no solamente en bolívares, también en dólares. Entonces, ¿quiénes tienen que ver con este hecho económico? El gobierno, los empresarios también, y no se terminan de poner de acuerdo. Y en el otro tema, los polos políticos están sentados permanentemente, pero no le dan solución tampoco al país, porque no las vemos, no vemos esa solución que todo el mundo espera. Hay ofertas como que cuando el gobierno se vaya, se van a solucionar los problemas. Nosotros otra vez no podemos esperar eso y indistintamente de que no tengamos la respuesta, no vamos a dejar la calle. Vamos a seguir en el reclamo permanente por las reivindicaciones sociales de los trabajadores y el pueblo venezolano. Gracias por su tiempo. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Feliz fin de semana para usted y gracias por este tiempo para compartir con nuestra audiencia. Feliz día. Gracias a ustedes. Un honor haber estado con BPI.